Bueno, ya inició la grabación. Vamos a iniciar entonces con la asesoría de este día. Solo les voy a presentar pantalla completa y me notifican si pueden escucharme también antes de, por favor. Ok, bueno, bueno. Y antes que nada, primero vamos a observar un par de preguntas como para despertar y tener ahí la idea un poquito clara de qué es lo que vamos a estar trabajando en esta sesión. Luego de eso, pues por supuesto también van a haber espacios en cualquier momento para que usted pueda preguntar y consultar sobre si posee alguna duda respecto a la clase, ¿verdad? Entonces, de entrada, la primera pregunta que están ahí, solo quiero que las observen y que ustedes internamente intenten contestarse para que para ver si se recuerdan de algo de lo que ya se habló en la clase anterior o si ya estudiaron, ¿verdad? Entonces la primera pregunta sería ¿cuál es cuál es la principal diferencia entre las curvas de saturación de oxígeno, tanto de la mioglobina y de la hemoglobina? Entonces, como les digo, internamente ustedes respóndanse si se recuerdan cuál es la diferencia entre una curva y la otra. La segunda pregunta sería cuál es la función de la histidina distal y E7 en la mioglobina. Recuerden que vimos dos histidinas específicamente. Entonces, ahorita les estoy preguntando cuál es la función de la distal. La tercera pregunta sería cómo afecta una disminución del pH a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto va correlacionada con el efecto Bohr, que dicho sea de paso, es lo que vamos a estar verificando en la práctica de laboratorio 1 cuando se lleve a cabo. La otra pregunta sería, ¿cuál es la composición de las subunidades de la hemoglobina A2? ¿Sí? Que se especifica, ¿verdad?, con abreviaciones como HbA2, que es un componente minoritario de la hemoglobina del adulto, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo un repaso de las clases para que ustedes vayan amarrando estas preguntas por si no se recuerdan, y si ya se recuerdan, pues qué bien, porque van a reforzarlo. Pero también hay otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si la hemoglobina tiene una afinidad mucho mayor por el oxígeno que la hemoglobina, la mioglobina, ¿verdad? ¿Por qué el organismo no evolucionó para usar la mioglobina como un transportador sistémico en la sangre, sino que recuerden que la mioglobina es una reserva, ¿verdad? Entonces, si tiene una afinidad mucho mayor, ¿por qué no se utiliza como un transportador, ¿sí?, de oxígeno en el torrente sanguíneo? Entonces, váyanse haciendo esa pregunta también. La otra es, el monóxido de carbono tiene una especificidad para unirse de unas 20.000 veces más fuerte que el oxígeno, ¿verdad? A la hemoglobina. Y cuando existen ciertos aspectos que hacen que decaiga aproximadamente unas 250 veces, ¿sí? Entonces se les explica que ustedes eh, em, contextualicen, ¿verdad? ¿Qué residuo aminoácidico es el responsable de esa protección y cómo se llama o cuál es el mecanismo físico que se utiliza para lograr que, a pesar de que el monóxido de carbono tenga una mayor factibilidad para unirse a la hemoglobina, lo haga el oxígeno y no el monóxido de carbono? Y asimismo también está otra, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se pueden preguntar. Por ejemplo, durante un ejercicio intenso en el músculo produce ácido láctico y dióxido de carbono. Eh, ¿Cómo estos dos subproductos metabólicos hablan o se comunican, ¿verdad?, mecánicamente con la estructura de la hemoglobina para forzarla a soltar el oxígeno exactamente donde más se necesita, es decir, en los músculos, ¿verdad? Entonces se les pide que expliquen eso.
Y por supuesto, el otro que tiene que ver con el 2,3 bifosfoglicerato. Si una persona vive al nivel del mar y su nivel de bifosfoglicerato es de 5 milimoles, si esta persona se traslada, por ejemplo, a los Andes, que tiene una altura de 4.500 metros, su cuerpo lo que va a hacer es aumentar la producción de 2,3 bifosfoglicerato. Y esto conlleva a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, la pregunta sería cómo se pueden beneficiar, ¿verdad? O cómo es beneficioso que el cuerpo reduzca la afinidad por el oxígeno justamente cuando hay menor disponibilidad de oxígeno en el aire, cuando estamos a alturas más altas, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las preguntas que eh, se han puesto ahí con la finalidad, como les digo, para que ustedes vayan pensando y analizando y entendiendo un poquito más la clase. Entonces, perdón, entonces, vamos a comenzar desde lo más básico. eh, la diferencia entre la hemoglobina y la mioglobina. Recuérdense que básicamente tiene que ver con la estructura de este. Con respecto a la mioglobina, dijimos que este básicamente era un reservorio de oxígeno, ¿sí? Y respecto a la hemoglobina, pues este es el transportador de oxígeno. Ambas son proteínas que tienen al grupo hemo. Ese grupo hemo es el responsable, mediante el hierro ferroso, de unir, de captar el oxígeno. Pero ese oxígeno que se une tiene que unirse de forma reversible para ser un buen transportador a nivel sanguíneo. Entonces, por eso es que en el caso de la hemoglobina es un mejor transportador de oxígeno a nivel sanguíneo, pues porque simple y sencillamente al tener muchas, digámoslo, las 4 subunidades que tiene, ¿verdad? Le ayudan a comportarse de tal forma que él a diferentes concentraciones de oxígeno pueda liberar a diferentes concentraciones, a diferentes presiones, perdón, él pueda liberar el oxígeno o pueda captarlo, ¿sí? Entonces, en esta lámina simple y sencillamente tenemos que tener la diferencia esencial de qué hace la mioglobina y qué hace la hemoglobina. Y que ambos tienen el grupo hemo, que ustedes lo están viendo al lado derecho. Aquí nos habla específicamente, ¿verdad?, de dónde se encuentran, ¿sí? Ok. Otra cosa importante que tienen que recordar ustedes es la diferencia estructural entre una y otra. Si ustedes se fijan aquí al lado derecho inferior, ustedes van a observar la estructura de la mioglobina, ¿sí? Básicamente solo va a tener una unidad proteica y un grupo hemo. ¿Está claro eso? Ese grupo hemo es responsable, como les decía, de contener el oxígeno, de transportar el oxígeno mediante la unión con el hierro ferroso. Ahora, esto es la mioglobina. Con respecto a la hemoglobina, nosotros vamos a tener 4 subunidades polipeptídicas, ¿sí? Ojo, en el anterior era una unidad polipeptídica y en este son 4 unidades polipeptídicas. Cada unidad polipeptídica que contiene la hemoglobina va a tener un grupo hemo. Por lo tanto, puede transportar 4 oxígenos. Ahora, esas unidades polipeptídicas se llaman globinas. Esto que está acá, sin el grupo hemo, es una globina. Las globinas generalmente, no siempre, pero generalmente constan de 8 hélices alfa. Esas hélices alfa van a estar reconocidas por letras hélice A, hélice B, E, F, G, H, ¿sí? En el caso de la hemoglobina también, pero aquí también tenemos que tener claro que cada globina de las 4 subunidades también se denotan como alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que ustedes tienen que tener claras a estas alturas. Ok, continuemos. ¿Preguntas hasta el momento de lo que he hablado?
¿No? Ok. Con esto ya tendrían que saber contestar algunas de las preguntas que estaban al inicio. Avancemos. Esto no, solo es un cuadro resumen de lo que ustedes han escuchado hablar anteriormente, de lo que estaba diciendo, la diferencia entre hemoglobina y mioglobina. Ahora, esto sí lo voy a dar un poquito rápido, es con respecto a la estructura del grupo hemo, ¿sí? Nosotros tenemos que observar que si no tenemos al hierro acá en el centro, este se llama porfirina 9, ¿sí? Cuando ya tiene el hierro en el centro, esto sí se llama grupo hemo. O sea, hay que diferenciar entre el grupo hemo y la protoporfirina 9, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, si ustedes observan eh, en la protoporfirina y también en el grupo hemo, podemos observar que va a estar conformado, aquí creo que es más fácil visualizarlo, en la protoporfirina, va a estar generado por 4 anillos pirroles, por eso se llama tetrapirrólico. Vean, aquí está uno, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Son 4 anillos pirroles que están unidos, ¿sí? Además de eso, otra cosa que tienen que observar es que en las esquinas de los pirroles, nosotros tenemos unas X. Esas X son los sustituyentes que son específicos para el caso de la hemoglobina, ciertos compuestos orgánicos. Por ejemplo, ustedes van a ver una M aquí, una B, otra M, otra B, otra M y una P y otra P. ¿Qué son cada uno de esos sustituyentes que están en los anillos pirrólicos? Eso lo observamos desde el inicio en la diapositiva 1. Nos vamos a retrasar hasta allá para que lo logren visualizar. Vean, acá estaría un sustituyente, un grupo metilo, ¿sí? Otro grupo metilo, otro grupo vinilo, ¿sí? Y este sería otro grupo que propilo, propionato sería en este caso, un grupo propionato. Entonces tenemos esos sustituyentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está indicando acá, ¿sí? La M de metilo, la B de vinilo y la P de propionato. Entonces, esos serían los sustituyentes que están dentro del grupo hemo. Asimismo, nosotros vamos a observar que tenemos al hierro en el centro. El hierro va a tener un estado de oxidación de +2, es decir, hierro ferroso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar de esta estructura del grupo hemo? Podemos observar cómo el hierro está unido en ese anillo de protoporfirina. Si observamos, el hierro va a tener va a tener 6 enlaces de coordinación. En este caso, 4 que van a estar unidos directamente al nitrógeno del anillo pirrol, que se puede observar exactamente acá, ¿sí? Y los otros 2 que van a ser de forma transversal. Uno hacia la histidina proximal y el otro hacia el oxígeno. Entonces, esos son los 6 enlaces de coordinación que puede mantener el hierro en la hemoglobina. ¿Claro hasta acá? ¿Sí o no? Sí, va, perfecto. Entonces, sigamos avanzando. Si ustedes se fijan, los enlaces que les estaba diciendo, que son perpendiculares, el que está hacia abajo, dibujado acá, a mí me va a estar indicando que es el que está unido a un residuo de histidina, ¿sí? Ese residuo de histidina va a ser muy importante porque es el que mantiene unido al grupo hemo con las globinas. Y observen, acá se logra observar también el sexto enlace de coordinación donde ya está unido el oxígeno. Entonces esta es una vista lateral que podemos observar del grupo hemo, donde está con el residuo de histidina, que en este caso es la histidina proximal,
y al oxígeno. Acá podemos observar más detalladamente todo lo que les he mencionado. Observen bien detenidamente esta imagen del lado izquierdo. Les dije que las globinas contenían aproximadamente 8 cadenas alfa. Entonces, cada cadena alfa les decía que tenía una letra A, B, C, D, E, F, G hasta la H. En la cadena alfa F, ahí va a estar la histidina. La histidina F8 o la histidina 96. Esa histidina es la histidina proximal y es la que está unida en el quinto enlace de coordinación al hierro. ¿Sí? Lo pueden observar en esa lámina claramente. Y acá, si ustedes pueden observar un poquito mejor, también van a tener en la hélice E una histidina, la histidina 64. Esta sería la histidina distal, ¿sí? O se le conoce como IS-E7. Entonces ahí nosotros podemos observar las dos histidinas que tienen correlación con esto. Ojo, la histidina distal como tal no está conectada al grupo hemo, sino que está haciendo un enlace de puente de hidrógeno cuando el oxígeno ya está adentro para estabilizarlo. En el caso de la histidina proximal, este sí está directamente unido al hierro. ¿Sí? Acá abajo, vean, histidina proximal. ¿Para qué servía? Y esto es una de las cuestiones que estaban preguntadas allá arriba. ¿Para qué servía la histidina distal E7? Esta lo que hace básicamente es como un efecto de bloqueo. Se conoce como impedimento estérico. ¿Sí? Lo que hace es como bloquear la entrada. Es como que tuvieran una puerta y una persona se para ahí y les impide que entren. ¿A qué le está impidiendo que entre? Por ejemplo, al agua, por ejemplo, al monóxido de carbono. ¿Sí? El monóxido de carbono se puede unir al hierro, pero no lo hace de una forma adecuada, es decir, en un ángulo de enlace que a él no le facilita unirse. Entonces, si bien es cierto el monóxido de carbono, dígame, Licenciado, los radicales libres también le bloquea la entrada, ¿eh? en este caso no, en este caso no, en este caso solamente la histidina distal. ¿Sí? En este caso, lo que tienen que ver mucho son puentes salinos, que es lo que modifica realmente la estructura proteica. Tienen que ver también interacciones hidrofóbicas. Entonces, ese tipo de cosas son las que buscan. Ahora, lo que no se quiere precisamente es generar radicales libres, sí, porque si no, si arruinarías, ya no tendría esa capacidad para transportar, sí. De hecho, el oxígeno puede generar radicales libres, entonces tiene que estar protegido. Sí, díganme. Entiendo que el nombre, digamos, el nombre FHC es por las unidades, ¿verdad? Pero, digamos, en la hemoglobina también dice que hay cadena beta. Entonces, ¿siempre están estas 8 subunidades o cómo funciona? A ver, primero me preguntaste por la nomenclatura, es F8, ¿sí? No, o sea, sí, eso entiendo que es por las 8 subunidades alfa, ¿verdad? Ajá. Pero dice que en la hemoglobina también hay cadena beta. Entonces, ¿siempre se mantendrían estas 8 subunidades o cómo serían las cadenas beta? Sí, sí. En las globinas, cada una de las globinas puede mantener 8 hélices alfa. Entonces, si ustedes se recuerdan de las estructuras proteicas, esto, ¿sí? Me estaría representando una hélice alfa. Esto otro y esto otro. Entonces, lo que te digo yo es que la parte proteica de la hemoglobina se conoce como globinas. Entonces, estas generalmente tienen 8 subunidades. Entonces, esas 8 subunidades están numeradas, están nombradas como A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, si a usted dicen is F8, te está diciendo que la histidina que está en ese cadena beta, en la posición 8 está ese aminoácido histidina.
Ahora, te pueden decir también IS 93. Si tú lo englobas y haces el conteo desde el inicio, por ejemplo, desde la cadena A, por ejemplo, aquí va a tener varios aminoácidos, ¿verdad? Entonces tú dices aminoácido 1, 2, 3, 4, 5 y llegas hasta a la subunidad F y allá en la 96 está esa histidina. Entonces tú lo puedes nombrar de dos formas, como histidina F8 o histidina 96. Entonces va a depender de dónde hagas el conteo. Si lo haces seccionado de la subunidad F o si lo haces desde toda la cadena proteica como tal. No sé si con eso te resuelvo. Sí, 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 muchas gracias. Vaya. No sé si tenían otra pregunta. No sé si alcancé a ver que levantaron la mano o no. Vaya. Entonces, no sé si estamos claros con esto, pues avanzamos. Aquí contesté otra de las preguntas que estaba ahí arriba, ¿verdad? Que es el hecho de que, porque, o sea, el impedimento estérico que hacen la histidina distal es lo que impide, o es lo que hace, mejor dicho, que el monóxido de carbono no se una como normalmente lo haría, y esto le disminuye bastante entonces su entrada a reaccionar con el oxígeno. ¿Sí? Vaya. Y aquí está esto, ¿verdad? Permítanme. Ok. Vaya, entonces aquí tenemos, observen, este es lo mismo. Lo que está en verdecito, ¿qué me va a estar representando a mí? Vamos a ver si es verdad que están entendiendo. ¿Qué sería eso verde que estoy subrayando ahí? Ah, El ya. anillo de porfirina. El grupo hemo. Creo que pasa que si dices solo protoporfirina, te estás refiriendo sin el hierro, ¿verdad? Entonces sería el grupo hemo. Entonces el grupo hemo, si tú te observas, exacto, eso es abajo, ¿sí? Aquí estarían los 4 enlaces, ¿verdad? Donde en los rojos que señalé, no se ve exactamente, pero debería de estar ahí esos 4 enlaces con los 4 pirroles. Ahora, en la histidina, perdón, en el quinto enlace, que sería, uy, qué feo salió esto, en el quinto enlace, que sería esto, si observamos, estaría la histidina, esta de aquí abajo. ¿Quién sería esta? La histidina proximal. ¿Sí? Y arriba, vean, la E7 es la histidina distal. Entonces, acá lo que se está diciendo es que el oxígeno se une en un ángulo de 120, 21 grados, y eso es normal de él, por lo tanto no se ve afectado que la histidina esté ahí, la E7, pero el monóxido de carbono sí, a él le gusta unirse en un ángulo de 180 grados. Entonces lo que hace la histidina E7 es hacer lo que se une en un ángulo de 120 también. Entonces eso no mucho le parece. Entonces, por eso es que baja su afinidad para unirse con el hierro. ¿Sí? Ahora otra cosa. Este anillo de aquí se llama anillo imidazol. No lo había mencionado, pero se llama anillo imidazol. ¿Sí? Y está en las histidines, que es diferente a los anillos de la pirroles que están en el grupo hemo. Vaya, continuemos. Aquí está una explicación de lo que estaba diciendo. Lo vamos a pasar, omitámoslo. Y sí me interesa visualizar esto porque esto contesta las otras preguntas que estaban allá y las preguntas que estaban como más de análisis o de pensarlo, ¿verdad? Esto se va aprendiéndose las curvas de saturación con oxígeno, tanto para la hemoglobina como para la mioglobina. Y también con esto vamos a terminar de explicar los efectos que se mencionan ahí en los objetivos. Entonces, aquí sí quiero que pongan un poquito de atención, porque si me entienden a la primera, las demás gráficas la tienen que entender. Entonces, primero, para analizar esta gráfica, nosotros tenemos que visualizar qué es lo que tenemos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X, nosotros vamos a observar que tenemos una presión de oxígeno que está en torr, ¿sí? Que equivale a milímetros de mercurio también. En el eje de la Y, nosotros vamos a tener ¿qué cuestión? Vamos a tener la fracción de saturación. Fracción de saturación. Esto con oxígeno, obviamente, ¿verdad? Entonces,
Veamos las unidades. En este caso, perdón, los valores. Nosotros venimos en el eje de las X de 0 hasta 200, ¿sí? Observen ahí, vamos de 0 hasta 200. Y en el eje de la Y nosotros vamos de 0 hasta 1. Entonces, en algunos libros lo presentan así, como la fracción de saturación, un 0.0, 0.2 hasta llegar a 1. ¿Qué me indica a mí un valor de 1? Un valor de 1 me va a estar diciendo que la saturación es completa. Un valor de 0.5 a mí me estaría diciendo que tiene una saturación al 50%. ¿Sí? Ahora, la saturación va a depender en este caso de la presión parcial de oxígeno que se tenga. Si yo tengo mayor presión parcial, nosotros tenemos que ver qué efecto tiene. ¿Sí? Ahora, otra cosa importantísima es el hecho de que ustedes se percaten también que hay unas verticales que están cortando la gráfica. Esas verticales, si ustedes se fijan, dice tejidos. Entonces tejidos me dice que va acá, bajamos y llega a 20. Entonces me está diciendo que en los tejidos la presión de oxígeno va a ser aproximadamente de 20 torr, ¿sí? O 20 milímetros de mercurio. Y también me dice que en los pulmones sí voy a tener una presión de oxígeno de 100. Tiene lógica, ¿verdad? En los pulmones vamos a tener mayor oxígeno, por lo tanto vamos a tener mayor presión de oxígeno. Hasta el momento creo que se entiende, solo estoy explicando las cuestiones que podemos sacar de la gráfica, ¿verdad? Su interpretación con respecto a qué es lo que se está graficando y qué es lo que podemos visualizar. Ok, entonces veamos ahora las gráficas. Cada una de las gráficas con sus colorcitos me va a representar a mí diferentes cosas. Si vemos la que está más arriba, la curva verde, a mí me está indicando el comportamiento de la mioglobina cuando nosotros aumentamos la presión respecto a cómo ella actúa con la fracción de saturación de oxígeno para ella. ¿Sí? El verde, vean cómo está. ¿Qué pueden decir del verde? Bueno, de la mioglobina. Significa que a bajas presiones, vean, él rápidamente se satura de oxígeno. Y si tenemos una presión de oxígeno alta, pues también va a estar muy saturado. Entonces, ¿qué me está indicando a mí? La mioglobina. La mioglobina a mí me está indicando, repito, que a baja presión de oxígeno, ¿sí? Presión parcial de oxígeno, ella se va a saturar. Se satura con poquito de oxígeno. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale? Vamos a analizar este 7%. ¿Qué me dice el 7%? Lo que están haciendo acá es una resta básicamente de la fracción de saturación en los pulmones menos lo que está en los tejidos. ¿Para qué me sirve esa resta a mí? Eso es lo que me va a estar indicando a mí es la liberación de oxígeno que tienen los tejidos. Entonces, si ustedes vienen y dicen, aquí hay como 100 básicamente, casi que 100, ¿verdad? Aquí donde estoy viendo en los pulmones la saturación del oxígeno, ¿sí? En los pulmones es casi 100. Si venimos y lo vemos en los tejidos, vean dónde corta los tejidos, por dónde corta más o menos. Aquí como 80 y algo, ¿verdad? Casi llegando a los 90. Entonces, la gráfica no me representa exactamente como debería, o sea, para que se vean tan claros los datos, pero sí anda por ahí. Entonces, si ustedes vienen, por ejemplo, y digamos que fuera 100, ¿no? De la presión, perdón, de la fracción de oxígeno en los pulmones, entonces, ¿cuánto sería realmente donde debería estar cortando acá en los tejidos? Tendría que ser 93, ¿verdad? Aquí por 93. Sería por aquí más o menos, ¿verdad? Pero vean, está un poquito abajo. Pero es porque las gráficas, en este caso,
no es tan como tan a escala, no se puede visualizar perfectamente, pero sí ese es el análisis que se hace. Entonces ustedes básicamente lo que tendrían que decir es, si aquí digamos que no está en 100, sino que está en menos de 100, pero digamos en este caso si fuera 100, ¿verdad? Le restamos el 93 de aquí y eso me da un 7%. Entonces lo que quería llegar es que este 7% me va a estar diciendo cuánto es el desprendimiento o la liberación de oxígeno en los tejidos. Ahora hagamos el mismo análisis, pero para la hemoglobina. ¿Qué sucede con la hemoglobina? Miren, la hemoglobina, otra cosita. Esta gráfica tiene un nombre, ¿sí? Y esta otra gráfica de la hemoglobina tiene otro nombre, ¿sí? La gráfica de la hemoglobina, porque va creciendo, ustedes vean, la otra básicamente desde que inicia, ya está arriba, y la otra no, miren, tiene un desplazamiento y después va creciendo poco a poco. Entonces, en el caso de la hemoglobina, la gráfica es de tipo sigmoidea, ¿sí? En el caso de la mioglobina es hiperbólica. Eso le contesta otra de las preguntas que les estaba haciendo ahí arriba. Ahora bien, analicemos la de la hemoglobina. En los pulmones, ¿cuánto es aproximadamente la fracción de saturación de oxígeno? ¿Cuánto le ven ustedes ahí más o menos? Un valor cualquiera. Vamos a ver si están poniendo un poquito de atención. 98. Digamos 98, ok, 98. Y en los tejidos, vean, ¿cuánto estaría ahí más o menos? Estoy cortando aquí. Un 0,3. 0,3. Estaríamos hablando del 30% básicamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen la resta de esos 98 menos los 30, serían 68. O sea, quiere decir que aquí no era 98, sino que un poquito menos, ¿verdad? Entonces, por ahí anda del 66. Si hacen esa resta, entonces, ¿qué me está indicando el 66 a mí? Al igual que acá en la mioglobina, lo que me está diciendo es que la mioglobina libera el 66% del oxígeno que ella tiene de su saturación en los tejidos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que sucede es que la hemoglobina que va en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, cuando llega a los pulmones ella se llena de oxígeno, pero cuando va a los tejidos suelta el 66% aproximadamente de ese oxígeno para los tejidos. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esto. Entonces, también aquí ya contestó otra pregunta que les estaba diciendo allá. ¿Por qué el organismo no evolucionó a utilizar la mioglobina, sino que la hemoglobina? ¿Por qué sería? Por la proporción de oxígeno que suelta, tal vez. Así es. O sea, si tú usas la mioglobina, no vas a tener el transporte de oxígeno hacia los tejidos. ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué se da eso? Ahorita hemos analizado por qué, o sea, qué se da y están las gráficas y todo. Ahora la idea es preguntarle por qué se da esto. Entonces aquí tenemos que irnos a observar, ¿bien? Esto de acá, la figura. Tenemos 4 subunidades. Cuando llega la hemoglobina a los pulmones, se va a saturar con oxígeno la primera parte, digamos esta parte, solo por decir algo. Todo esto de acá, no sé si se logra visualizar que estoy señalando ahí, pero vamos a ver, vamos a usar una pluma mejor. Digamos que se satura primero esto con oxígeno, ¿sí? El primer oxígeno que va a captar la hemoglobina con su hierro ferroso es el que cuesta más. Las demás uniones a las demás subunidades ya van a ser más fácil. Y eso se llama efecto cooperativo. Entonces, por eso es que hace esa línea sigmoidea. Entonces, observen acá, eso me está diciendo la gráfica, eso es lo que me habla. Al inicio cuesta
¿verdad? Le cuesta arrancar, pero una vez que comienzan a unirse los oxígenos, ya comienzan a unirse todos, a las demás. Entonces, por eso es una curva sigmoidea, ¿sí? Y tiene efecto cooperativo. En el caso de la mioglobina, no, si solo tiene una globina, entonces no tiene un efecto cooperativo, ¿sí? Por eso es la diferencia entre una y otra. ¿Se entendió? Vale. Ahora, esto tiene que ver con el efecto cooperativo, de los que le estaba mencionando anteriormente, que es con respecto al estado tenso y al estado relajado, que tiene que ver con la hemoglobina desoxigenada o con la hemoglobina oxigenada. Vaya. Cuando no tenemos oxígeno, por ejemplo, en esta estructura de acá, esto es desoxigenado, la hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Que sería el análogo a al estado tenso o el estado T. Yo les explicaba que en esta estructura lo que había era que el hierro, como está como hierro ferroso, esos electrones que él tiene lo hace que se vea un poquito más voluminoso y por eso él se sobresale del anillo, ¿verdad? De porfirina, ¿sí? El hierro se sale un poquito. ¿Cuánto se sale? 0.4 Armstrong. Entonces, cuando se une el oxígeno con él, lo que hace el oxígeno es jalarlo hacia arriba un poquito y el oxígeno puede el hierro puede ingresar al anillo de porfirina. Pero como él sube, ¿quién está pegado con él? ¿La histidina qué? Proximal. La Proximal. histidina proximal, entonces lo jala, lo lleva con él y eso hace que se mueva. Y si se mueve esta histidina, también se va a estar moviendo la subunidad, es E8 era, creo yo, sí, la E8, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que es todo la cadena proteica adquiera una configuración y esto hace que los demás oxígenos ya después se vayan uniendo más fácilmente, ¿sí? Vale. Esto es lo que básicamente lo mismo, solo habla del estado T y el estado R, si el estado tenso, el estado relajado. Vamos a pasarlo. O no sé si tienen preguntas o si no quedó claro todavía esto. Claro, vaya. Vamos a otra preguntita que salía por ahí. Las variantes de hemoglobina. La hemoglobina no es una sola. Entonces dijimos que las globinas, aquí está esta imagen chiquitita, tenemos la beta 1, alfa 1, tenemos la alfa 2 y beta 2, ¿sí? Esas son las diferentes globinas. Y dije que las globinas contenían 8 hélices alfa aproximadamente, ¿sí? Ahora bien, esas hélices alfa, esa estructura proteica, como ustedes saben, son uniones de aminoácidos. Entonces, en ocasiones, esos aminoácidos, dependiendo de la evolución y de lo que se necesite para el cuerpo, hay unos aminoácidos que se ven modificados, se cambian unos por otros, y así tenemos diferentes tipos de cadenas. Ya no va a ser alfa 1 beta 1 ni alfa 2 beta 2, sino que puede ser alfa 2 delta 2, alfa 2 gamma 2, ¿sí? Entonces eso va a depender de los aminoácidos que sean sustituidos. No vamos a llegar a la profundidad de estar estudiando cada uno de los aminoácidos, ¿verdad? O sea, vamos a decir, en la cadena alfa, en la beta 2 se sustituían los aminoácidos y por eso se dio la delta 2. Pero sí tienen que comprender esas diferencias. O sea, ¿qué es lo que me está indicando? Entonces, la hemoglobina A es la hemoglobina que predomina en el adulto, va a estar conformado por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Eso va a corresponder a más de un 95% en los adultos. Y teníamos la hemoglobina A2, que es de las que se les preguntaba por ahí. Entonces, esta hemoglobina A2 va a estar conformada por alfa 2, delta 2, o sea, 2 cadenas de globinas alfa y 2 cadenas de globina delta. Que como dije, las delta básicamente van a ser una modificación
de las alfa. Y esto va a estar en un 2 o un 3 aproximadamente por ciento en los adultos. Y tenemos la fetal también, que va a ser un alfa 2, gamma 2. ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y teníamos la otra que era la hemoglobina glicada. Por ahí les dejé un documento científico de esto, no sé si lo alcanzaron a leer y si no, pues lo van a leer. Ahí les habla acerca de un rango que se ha establecido en el cual pues se considera normal si no pasa de ahí, porque lo que sucede es que la hemoglobina en sus cadenas también puede unir glucosa. Y lo interesante de esto es que como la hemoglobina tiene una vida media o una vida aproximada de 120 días, entonces se puede hacer el análisis o estudiar, ¿verdad?, cuánto se ha unido de la glucosa y esto me va a dar un análisis no solamente del día, así como por ejemplo se van a hacer examen de glucosa ahorita, o sea, eso va a depender mucho de si comieron o no, pero en el caso de esta hemoglobina glicada, pues me va a estar haciendo un análisis de lo que han dado la hemoglobina ahí en su torrente sanguíneo a todo el tiempo, los 120 días. Entonces le va a dar una lectura, pues, de ese rango de días. ¿sí? Entonces vayan a leer ese documento, eso les va a servir mucho a ustedes como futuros médicos. Dígame. Licenciado, ¿verdad que en ese tipo de exámenes que Ujú, usted menciona, ujú. me parece que lo que miden son los anómeros beta de la glucosa, ¿vea? Sí, eso sí es cierto, y se me había olvidado mencionarles eso. Casi siempre todas las uniones o modificaciones se hacen en las cadenas betas, entonces ahí sí se unen en las cadenas beta. Las cadenas beta son las que se glican. Y ojo que por ahí menciona que glicada y glucosilada son dos cosas distintas. En glicada significa que se une sin utilizar ninguna enzima, ¿verdad? Es espontáneo. ¿Ok? Vaya, continuemos. Vamos a ver los efectos alostéricos. Entonces, como les mencionaba, si me entendieron la primera gráfica, estas otras ya son un poquito más sencillo de entenderlas. Entonces, lo primero, igual, ¿verdad? Analizamos en el eje de las X, la presión va a estar siempre aquí los 20 para el tejido y los 100 para los pulmones. Entonces, lo que se quiere observar en este caso, solo tenemos gráficas, no me dice mioglobina, sino que es estrictamente de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la hemoglobina. Son dos gráficas que me va a estar indicando cada una de ellas, el pH. Entonces, esto es importante porque les mencionaba que su primer práctica de laboratorio es con respecto al efecto Bohr. Pero en sí, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr ustedes lo tienen que manejar de la siguiente forma. Es como preguntarse básicamente qué es lo que hace que la hemoglobina suelte o cuáles son los factores que hacen que la hemoglobina suelte o se desprenda o tenga menor fracción de saturación de oxígeno. ¿sí? Entonces, en este caso va a ser el pH, que es el que vamos a analizar ahorita. Si yo ¿sí? aumento la cantidad de protones, es decir, bajo el pH, lo que voy a estar haciendo sobre la hemoglobina es lo siguiente. Vean, se va a desplazar. La curva rosadita a mí me está indicando un pH de 7,4, un pH normal, ¿verdad? Sí, normal. Y la otra curva celestita me va a estar indicando un pH de 7,2. ¿sí? Entonces van a hacer lo mismo, van a hacer la resta. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, digamos que está más o menos por 100, ¿verdad? En los pulmones la saturación. Y en los tejidos va a estar más o menos por 30, ¿sí? Entonces hacíamos la resta y eso más o menos me da 66 por ahí aproximadamente. O sea, obviamente no está en 100 ahí arriba en los pulmones, no va a estar totalmente saturado. ¿Qué me indicaba ese 66%? Dijimos.
¿Qué me indicaba? La liberación del oxígeno en los tejidos, en este caso. Así es, la liberación del oxígeno en los tejidos, en este caso. Vaya. ¿Y qué sucede si nosotros disminuimos el pH? Hacemos esa resta, vean, la curva se desplazó hacia la derecha, ¿sí? La curva sigmoidea se desplazó hacia la derecha, es la que tiene menor pH. Y el resultado es que aumentó la liberación de oxígeno en los tejidos hasta un 77%. Entonces, ¿qué me está indicando esta gráfica? Lo que me está indicando es que cuando se acidifica el medio, el cuerpo va a reaccionar de tal forma que va a liberar más oxígeno en él. ¿Y por qué se va a estar acidificando el medio? Por ejemplo, en ejercicio intenso, ¿sí? En los tejidos, cuando están haciendo mucho movimiento, se necesita más energía para hacer ese movimiento, generar más ATP, y con ello se generan también subproductos metabólicos como el dióxido de carbono, ¿sí? Y protones. Entonces esto lo que va a hacer es que se acidifique. Entonces, para dar una respuesta a esto, lo que se hace es, ¿verdad? Que la curva de saturación se va a desplazar hacia la derecha y con ello va a conllevar a que se ingrese más oxígeno donde se necesita. ¿Sí? Diga. Licenciado, y o sea, como bien decía usted, conforme se va acidificando el medio, el Ujú. organismo busca liberar más oxígeno. Sí. Entonces, ese oxígeno lo que va a buscar es, digámoslo, de una forma potenciar los sistemas amortiguadores para, pues, volver el Sí, pH a su estado sí, normal. sí, de hecho cuando se libera el oxígeno, la hemoglobina ya te capta también los protones y te capta también el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, entonces esto también te genera un buffer, que eso los estaba mencionando también el doctor la vez pasada en la clase 1, ¿sí? También se genera un efecto buffer ahí de la hemoglobina. ¿Alguien preguntó algo más? Sí, yo quería preguntar, Dígame. relacionándolo, porque también Ujú, leí, ¿cómo se ujú, llama? En Leninger ujú, mencionaba lo que nos está mencionando, pero ujú. aparte que decía que se le agregaba o podría agregarse el 2,3 el Sí, GB, sí, ajá, bifosfoglicerato. eso, disculpe, es que me Sí, sé sí, la abreviación, pero sí, no el sí, sí, otro. está bien. Y gracias a eso, liberar más, el ser afín al oxígeno. O sea, perdón, liberar más oxígeno Así es. es transformarlo en el estado T y cuando Ajá, llegue la hora de oxigenarse, captarlo ajá. con facilidad e ir intercambiando eso. Y también lo Sí, relacionaban con la hemoglobina fetal. sí, sí, exacto. Tienes toda la razón en eso. De hecho, ese es el otro, esos son de los efectos alostéricos, ¿sí? Entonces, tanto el pH, la disminución de pH, como aquí está, el otro efecto alostérico es la unión del 2,3 bifosfoglicerato. Entonces ya vamos a analizar ese también. Sí, creo que nos queda espacio, ya lo vamos a analizar. Pero en efecto es lo que tú dices. También lo que genera es un desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Sí? Ya lo vamos a analizar también. Pero sí, tiene que ver todo eso, lo que has mencionado también. Ok. Vaya. Entonces, vamos a con la siguiente. En esta otra, ya se menciona acerca también del efecto Bohr, pero en este caso, como este se ve afectado cuando tenemos un aumento del dióxido de carbono. Cuando, cuando se genera el dióxido de carbono, ¿sí? También la hemoglobina puede reaccionar de dos formas para apalear esto. Primero va a ser la formación de carbamatos, es esta reacción que está aquí abajo. Esto lo hace eh, con, con la parte proteica en el terminal de la parte de las globinas. Entonces, ahí va a reaccionar, ¿verdad? Aquí está, vean, el dióxido de carbono, una parte del residuo aminoácidico terminal y me va a formar el carbamato. Entonces, este carbamato tiene carga negativa y esto, pues, es lo que va a reaccionar al finalizar
con diferentes aminoácidos que tengan carga positiva en la hemoglobina, en la parte proteica. Cuando yo genero el carbamato que tiene carga negativa y reacciona con aminoácidos que tengan carga positiva, eso se conoce como efecto puente salino. Entonces esto lo que hace es que impida que el oxígeno se una más fácilmente a la hemoglobina. Y eso lo vamos a ver reflejado en la gráfica que tenemos acá. Si ustedes observan esta gráfica, el que está en moradito, ¿sí? El que está en moradito, a mí lo que me está diciendo es que está más desplazado hacia la derecha. Y el que está en moradito me dice que va a tener un pH de 2 y va a tener una presión de dióxido de carbono. Y vean, lo que libera va a ser de 88%. O sea, va a ser mayor incluso que si tengo un pH, que lo analizamos anteriormente, bajo de 77. Entonces, ¿qué significa? Que pues básicamente la hemoglobina va a liberar más oxígeno en los tejidos cuando tengamos la generación de el dióxido de carbono también. Entonces, como les decía, se da simple y sencillamente por la formación de los carbamatos cuando estos pues generan su carga negativa e interaccionan con aminoácidos que tengan carga positiva para generar un puente salino. Y siempre lo que genera sería un estado desoxigenado, es decir, un estado tenso. Entonces ustedes tienen que llevar la relación siempre. Desoxigenado, estado tenso. ¿Sí? Y eso me va a generar que libere más oxígeno en los tejidos. Entonces todo eso lo tienen que ir relacionando. Y vamos al último de los efectos, creo yo. Así, es el último de los efectos de lo estérico. Y pues en este, lo que mencionaba el compañero, teníamos el 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué sucede con el 2,3 bifosfoglicerato? También es una molécula que la tenemos acá, que tiene cargas negativas. Este se incrusta entre las cadenas beta y esas cargas negativas también reaccionan con aminoácidos con cargas positivas, generando puentes salinos, impidiendo de esta forma que el oxígeno se una de forma más fácil a la hemoglobina. ¿Sí? Ahora, el 2,3 bifosfoglicerato está de forma natural en los eritrocitos. Y si ustedes se van a un lugar que sea más alto, su cuerpo se va a adaptar produciendo más bifosfoglicerato. Y eso es lo que me está indicando esta gráfica. Entonces, veamos, tenemos tres líneas. La primera es esta, aquí se ve mal, voy a cambiar, permítanme. Tengo esta línea que me dice que de bifosfoglicerato tengo 0, o sea, no tengo concentración. Es algo teórico, ¿verdad? Porque les acabo de decir que en las células, bueno, en los eritrocitos no tenemos, o sea, siempre hay, perdón, bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Observen, si no hay, directamente, casi como el efecto que tenía la mioglobina, ¿verdad? Se satura rápidamente de oxígeno. Vean, en los tejidos ya está saturada. En los pulmones, a 400 metros sobre el nivel del mar, o sea, en una parte alta, ¿qué va a pasar? También este que está en negrito va a estar saturado. Y cuando tenemos al nivel del mar, ¿qué va a pasar? También va a estar saturado. Pero ¿qué sucede si nosotros analizamos cuando estamos al nivel del mar? Cuando la concentración, que es más o menos la normal, de 5 milimolar, está presente. Vean, en los tejidos, básicamente va a estar allá por, ¿qué? ¿Cuánto sería aquí? 55 quizás, más o menos, o 60 de saturación. Y observen cuando está en altura, ¿cuánto sería más o menos de, tendría aquí? ¿Un 80?
Y si ustedes hacen esa diferencia, le da 30. Y si lo hacen, esa comparación con respecto al nivel del mar, les da 38. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Cuando solo estoy analizando la curva azulita, ¿qué me está indicando? Que cuando estoy al nivel del mar, cuando hay más presión, se va a liberar ¿el qué? Mayor cantidad de oxígeno que cuando estoy en alturas altas. Pero esto si fuera normal de 5 molar. Pero que acabo de mencionar, que cuando ustedes se van a altitudes grandes, el cuerpo se adapta produciendo más concentración, en este caso 8 milimoles a altitudes elevadas de bifosfoglicerato. Y cuando se hace ese cambio de concentraciones, ¿qué ocurre? Vean, la diferencia es que se van a igualar casi, ¿verdad? En un 37% en el caso de que se aumente el bifosfoglicerato para los tejidos y también para el nivel del mar, cuando estamos en alto y cuando estamos en parte, sí, cuando estamos a nivel del mar y cuando estamos haciendo la resta con los tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que así como pasaba con los anteriores casos, el organismo siempre va a buscar ver la forma de compensar para que en los tejidos se mantenga una proporción de oxígeno adecuada. Entonces, en pocas palabras, lo que les puedo decir para esta gráfica es que el organismo va a aumentar el bifosfoglicerato y esto va a hacer que aumente la concentración, bueno, que aumente el nivel de desaturación de oxígeno de la hemoglobina. ¿Sí? Y de ahí la última diapo sería esta, que es con respecto a cómo en los tejidos se produce, ¿verdad? De diferentes procesos metabólicos, el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, perdón. Entonces yo les mencionaba que servía como un sistema buffer también, ¿sí? Entonces el dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo y este, ¿verdad? Directamente, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Por la anhidrasa carbónica se va a generar la reacción de ácido carbónico y luego va a haber una disociación espontánea en protones y ion bicarbonato. El bicarbonato puede salir al plasma y esto pasa en los tejidos. ¿Qué pasa cuando ya estamos al nivel de los pulmones? Luego ingresa nuevamente el bicarbonato, reacciona, forma ácido carbónico, nuevamente la anhidrasa carbónica hace la reacción inversa para generar CO2. El CO2 sale del glóbulo rojo, difunde a los alveolos y ahí es cuando es exhalado por los pulmones. ¿Sí? Entonces vean que es un sistema buffer muy, muy eficiente. ¿Sí? Entonces, el efecto Haldane, el efecto Bohr, yo les mencionaba, el efecto Bohr ustedes lo tienen que ver desde el punto de vista, desde qué hace en que el oxígeno se libere, ¿verdad? Entonces, pregúntese cuáles son estos factores alostéricos que hacen que el oxígeno se libere. Entonces ahí estarían hablando del efecto Bohr. Y el efecto Haldane básicamente es como que ustedes se pregunten qué sucede después de que se libera ese oxígeno, que sería básicamente la captación del monóxido de carbono y de los protones. Entonces, por eso es que les mencionaba en la clase anterior que básicamente es como lo inverso, o sea, es como una continuación de la historia, vaya. Entonces, no sé si hay preguntas. Y si no, pues vemos más o menos las preguntitas en el tiempo que nos queda para intentar ver si solucionamos algo. Vaya. La primera pregunta que les puse al inicio era cuál es la principal diferencia entre la curva de saturación del oxígeno de la mioglobina y la hemoglobina. Ahí tienen opciones. ¿Cuál sería? La D.
Sí, la mioglobina es una curva hiperbólica, mientras que la hemoglobina una curva sigmoidea. ¿Sí? ¿Y por qué era sigmoidea? Porque presentaba que efecto de cooperatividad positiva. ¿Cuál es la función de la histidina distal E7 en la mioglobina? ¿Cuál es que cree? ¿La B? ¿Cuál? B. ¿B No, no. o D? Me confundí, pero. Dale, tranquila. La D. Es la D. Sí, recuerden que se estabiliza la unión del oxígeno con el hierro mediante un puente de hidrógeno. Y este no se une, ¿verdad? Recuerden que la distal no se une. Sí, solamente está haciendo un efecto estérico, dijimos. Y esta, ¿cómo afecta una disminución del pH a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno de acuerdo con el efecto Bohr? ¿Cómo afecta? La C. 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 Sí, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, desplazando la curva de asociación hacia la derecha. Perfecto. Y en esta, ¿cuál es la composición de las unidades de la hemoglobina? A2, o sea, HB2. B. B. Ujú. Es la B, es la Es alfa 2. la A. Ah, sí, sí, perdón, sí es la A, sí, sí, ya me había ido yo también. Es la A, es la alfa 2, delta 2, sí, esa es. Es la, Es cierto, perdón. sí, va, estamos. ¿Y aquí? ¿Quién se anima con esta? Aquí es de que hablen, no es. Sería por Por su el. poca cooperatividad. Sí, es por el efecto cooperatividad, ¿verdad? Y porque la hemoglobina, pues al final en los tejidos puede soltar el oxígeno, cosa que la mioglobina no lo hace, ¿verdad? Solo sirve como una reserva. También había leído de que tiene un nombre, que una proteína, bueno, Ujú. un centro de acción puede cambiar y por eso es el estado TR de la hemoglobina, pero no recuerdo el nombre ahorita. Un centro de acción. No es un centro de acción. Yo es que lo leí, me estaba durmiendo y lo estaba leyendo, pero me llamó la atención Ok. y bueno, lo leí ayer en la noche, que más que todo está enfocando de que dependiendo de lo que se le vaya a unir, iba a cambiar su estructura y Ah, tiene un nombre, pero se me acaba de olvidar. mm, pero no es el efecto de cooperatividad. Pero sí, también es eso, o O, sea, lo mencionan, pero no me acuerdo ahorita. no sé si por aquí creo que tenía eso. Quiero ver. Quiero ver si era esto. Quiero ver. No, si no lo dejamos para después porque sí. Creo que no estaba aquí. Vaya. Este dos íbamos, no. Sí, sí. Vaya. Ujú. ¿Qué residuo aminoácido es? ¿Cómo se llama ese efecto físico? La histidina Línea F7. vital. La Es distal. cierto. Ajá, ajá. ¿Y cómo se llama el mecanismo físico? Impedimento estérico. Así es. Vamos bien. Esto ya ahí les queda. Esto sí ya, por motivos de tiempo, no los quiero hacer qué. O los van a contestar, no sé. Si los quieren contestar, contesten. Esto no es por lo de la anhidrasa carbónica, que hace que se vuelva quiero ver, en ácido, sí, ácido carbónico, ¿no? Y Sí, entonces, ese como sube el parece. pH, tiene Ajá, pues sí, se va obligado el oxígeno a salir, vea. ajá. Sí, tiene que ver con eso, con la hidrasa carbónica, el último esquema que expliqué para el CO2. Y los protones tienen que ver porque estos se unen, sí, a residuos aminoácidos de las globinas. Entonces, cuando se unen, eh, también crean puentes salinos. Entonces, eso también hace que se disminuya la unión, ¿sí? De la fracción de oxígeno a la hemoglobina. Sí, pero sí van bien encaminados. Por eso es. Ajá, y ¿cómo se explica? ¿Cómo puede ser beneficioso para el cuerpo reducir la afinidad por el oxígeno
justo cuando hay menos oxígeno disponible en el aire. De esta no sería como que, por lo mismo que explicaba usted, licenciado, del 2,3. ¿Cómo es que Fosfoglicerato. eso, sí, gracias. Como eso lo que hace es reducir la afinidad, vea, digamos Ajá. que el cuerpo es como que mientras más 2,3 bifosfoglicerato hay, necesitan menos oxígeno para trabajar bien. Entonces, si hay más, es como que necesita menos oxígeno porque el cuerpo ya está como acostumbrado a trabajar con menos oxígeno. No sé si me doy a entender. Sí tiene que ver con esta gráfica, ¿verdad? Que es la del 2,3 bifosfoglicerato. Entonces lo que sucede es que cuando nosotros tenemos al nivel del mar, si ustedes se fijan, pues, o sea, la diferencia con respecto a las fracciones de oxígeno no es muy diferente entre una curva y la otra. Entonces la diferencia que hacen entre una y otra ya se hace a nivel de tejido. Entonces el organismo, ¿cómo se explica eso? Es pues porque el organismo necesita, ¿sí?, tener esa cantidad de oxígeno en los tejidos. Entonces al final, pues aunque sacrifique un poquito de oxígeno en la parte de los pulmones, que no es tan así, porque al final pues ahí tenemos una concentración alta de oxígeno, de presión parcial de oxígeno, entonces eh, es beneficioso y es correcto que haga eso porque pues al final compensa, ¿verdad? Tiene que compensarse porque se necesita también el oxígeno en los tejidos. Si no, pues eh, habrían efectos adversos. Bueno, pasamos 6 minutitos. Ojalá les haya servido. Y pues cualquier otra cosita siempre pueden consultar ahí. No sé si tienen preguntas o si no, pues nos quedamos hasta acá. Bueno, o sea, eso ha sido Muchas todo. gracias por su feliz día. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Lick. Cuídense. Cuídese. Dios, licenciado, pase feliz No, día. gracias.